Max siempre había sido curioso. Tenía un don para encontrar cosas extrañas en los lugares más inesperados. Eso era lo que lo convertía en un buen arqueólogo, y hoy no era la excepción. El sol comenzaba a ponerse mientras Max se encontraba en medio de una ruina olvidada en las afueras de la tierra. Llevaba horas trabajando en el suelo polvoriento, raspando tierra y escombros. Pero hoy había algo diferente. Hoy había descubierto algo que no debería estar allí. Un tenue resplandor emanaba de debajo de un montón de piedras. Y al apartarlas, Max descubrió un pequeño objeto metálico, no más grande que su mano. Era liso y brillante, con símbolos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. El objeto zumbaba suavemente, casi como si estuviera vivo. Max sintió un escalofrío, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Se acercó, preguntándose qué sería ese extraño artefacto. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. A Max le dio un vuelco el corazón al ponerse de pie, mirando a su alrededor. Un ruido extraño llenó el aire como un estruendo sordo que pareció sacudir la atmósfera misma. Max, instintivamente, buscó sus herramientas, listo para correr. Pero antes de que pudiera moverse, un destello brillante surgió del cielo. Fue tan repentino y brillante que le dejó manchas en la visión. La luz se hizo cada vez más grande, tomando la forma de una nave que descendía. La nave no se parecía en nada a lo que jamás había imaginado. Era elegante y plateada, casi como si estuviera hecha de una sola pieza de metal liso. Flotó un instante sobre las ruinas y luego aterrizó suavemente. Max se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Esto no era una aeronave militar. Era algo más, algo alienígena. La escotilla de la nave se abrió lentamente y apareció una figura casi humana. Era alta y esbelta, con la piel que parecía brillar tenuemente, un pálido tono azul que relucía bajo la luz del sol poniente. Su cabello era largo y plateado, y le caía por la espalda como un chorro de metal líquido. Sin embargo, sus ojos eran los más llamativos, grandes y plateados, con un toque de tristeza. Max retrocedió un paso, con la mente acelerada. ¿Quién? ¿Quién eres? Logró balbucear, su voz apenas por encima de un susurro. La mujer lo miró con expresión de asombro, casi como si no hubiera esperado ver a nadie allí. Rápidamente miró a su alrededor, con la mirada nerviosa. No deberías estar aquí, dijo en un tono suave pero urgente. Has visto demasiado. La mente de Max daba vueltas. No entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? La mujer respiró hondo, sopesando claramente sus opciones. Me llamo Rylan. Soy de un planeta lejano. No quería que me encontraras. Pensé que estabas solo aquí. Max parpadeó, su cerebro aún luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Un extraterrestre. Esta mujer era una extraterrestre. Había oído hablar de vida e historias extraterrestres, pero verla con sus propios ojos era algo completamente diferente. Antes de que pudiera decir nada más, el cielo se oscureció de repente. El sonido de pesados pasos mecánicos resonó en el aire, seguido del profundo rugido de los motores. Otra nave, esta vez mucho más grande y oscura, había llegado. Aterrizó con un golpe sordo no lejos de Max y Rylan. Su forma era mucho más intimidante que la elegante nave de la que venía. La escotilla se abrió y salieron dos figuras más, con rasgos tan alienígenas como los de Rylan. Eran más altas y corpulentas que ella, su piel de un azul más profundo, sus ojos fríos e inquebrantables. Rylan se giró para encararlos, con el cuerpo tenso. No deberían haberme seguido, susurró, con una voz apenas audible para Max. Esto es peligroso para ustedes. Los dos alienígenas, ambos claramente masculinos con expresiones severas, la miraron con ojos llenos de ira. Uno de ellos habló, con voz profunda y autoritaria. Rylan, conoces las reglas. Has ido demasiado lejos. Vuelve con nosotros ahora o nos veremos obligados a hacerlo.
Lo interrumpió la voz de Rillin, pero esta vez había algo diferente, algo desesperado. No, gritó, dando un paso al frente. No volveré. No después de todo lo que he aprendido. No después de conocerlo. El corazón de Max se aceleró. La alienígena, Rillan, estaba de pie entre él y los otros dos, con el cuerpo tenso, lista para lo que viniera después. Lo miró, su expresión se suavizó un poco. Tienes que irte, dijo con urgencia. Ahora te matarán si creen que sabes demasiado. La mente de Max daba vueltas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Y por qué lo protegía? Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres volvió a hablar, con una voz fría e implacable. Has visto demasiada humana. Si no te casas con ella, no tendremos más remedio que eliminarte. Max abrió mucho los ojos. Cásate con ella. Max se quedó paralizado, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Las palabras de los dos alienígenas resonaron en su mente. Si no te casas con ella, no tendremos más remedio que eliminarte. ¿Casarte con ella? Max no sabía si reír o correr. Pero la mirada en los ojos de Rillan, la urgencia y el miedo le indicaron que no era broma. Rillan se acercó a él, con sus ojos plateados abiertos por el pánico. Max, por favor, susurró con voz temblorosa. No lo entiendes. Si no te casas conmigo, te matarán. No bromean. Max abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Su mente corría a 1000 por hora. Esto era una locura. Acababa de conocer a esta mujer, a esta alienígena, y ahora ella le pedía matrimonio. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sentía el sudor acumulándose en sus palmas. Las dos figuras alienígenas, al parecer los hermanos de Rillan, habían avanzado lentamente hacia ellos. El más alto, el de la mirada más fría, volvió a hablar. Su tono era afilado como una cuchilla. ¿La has oído, humano? Te está diciendo la verdad. Si no obedeces, no tendremos más remedio que deshacernos de ti. Max intentó encontrar la voz. No sé de qué estás hablando. Ni siquiera te conozco, y desde luego no la conozco tan bien. Rillan volvió la mirada hacia él, su expresión suavizándose un poco. Sé que es difícil de entender, dijo en voz baja. Pero es la única manera. No puedo dejar que te hagan daño. Max retrocedió un paso, con los pensamientos hechos un lío. Su mente no podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren muerto? Gruñó el segundo alienígena, más pequeño, pero con ojos que ardían con intensidad. Has visto demasiada tecnología nuestra, demasiado sobre nosotros. No podemos dejar que salgas de aquí con vida. Pero si te casas con Rillan, te perdonaremos la vida. El corazón de Max dio un vuelco. Cásate con ella, repitió, todavía intentando comprender la situación. Tienes que estar bromeando. Esto es una locura. La voz de Rillan era baja, casi suplicante. No te estoy pidiendo que hagas esto por mí, Max. Te pido que hagas esto para que no te maten. Max apenas podía creer lo que estaba pasando. Estaba de pie en medio de un templo en ruinas con dos alienígenas imponentes amenazándolo. Y la única salida era casarse con una mujer que acababa de conocer. No tenía sentido. La cabeza le daba vueltas. El hermano alienígena más alto, que había estado hablando con fría autoridad, dio un paso al frente. Puede que pienses que es una broma, pero déjame aclararlo. Los Sillanos no se toman las amenazas a la ligera. Si es necesario, te destruiremos. A Max se le revolvió el estómago. Esto era real. No eran solo personas disfrazadas o alguna broma elaborada. Eran alienígenas y hablaban en serio. Miró a Rillan. Ella lo miraba con tanta intensidad, una mezcla de miedo y algo más. Algo que no podía identificar. No quiero morir, dijo Max, en voz más baja. Pero tampoco quiero casarme con alguien a quien apenas conozco.
Rylan se acercó un paso más, sus ojos plateados fijos en los suyos. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero es la única manera. Si te niegas, te matarán y me veré obligada a volver con ellos. No puedo permitir que eso pase. Max miró Derlan a los dos hermanos. Permanecieron en silencio, esperando a que tomara una decisión. La tensión en el aire era densa. No sabía qué hacer. No sabía cómo procesar todo esto. Finalmente, respiró hondo. ¿Qué pasa después? Si me caso contigo, ¿entonces qué? Rylan pareció dudar un momento, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Después de que te cases conmigo, nos iremos de la tierra. Te llevaré a un lugar seguro donde no puedan hacerte daño. Pero tienes que entender que esto no se trata solo de nosotros. Mis hermanos no te dejarán ir. Nos perseguirán si no estás de acuerdo. Max tragó saliva. La idea de abandonar la tierra, de formar parte de un mundo alienígena, parecía imposible. Pero la alternativa era la muerte, y no estaba preparado para afrontarla. No estoy seguro de a qué me estoy comprometiendo, dijo Max con la voz teñida de incertidumbre. Pero si eso significa que sobreviviré, lo haré. El rostro de Rylan se suavizó y, por primera vez desde su aparición, sonrió. Fue una sonrisa débil, pero era una sonrisa. Gracias, susurró. Te lo prometo, me aseguraré de que estés a salvo. Max asintió, aunque la incertidumbre seguía presente. ¿Qué acababa de aceptar? No tenía ni idea. Pero en ese momento, con la amenaza de muerte sobre él, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Casarse con Rylan parecía la única forma de sobrevivir. Los dos hermanos alienígenas no parecían contentos, pero no discutieron. El más alto asintió bruscamente. Has tomado tu decisión, humano. Pero debes saber esto. Si nos traicionas, no vivirás lo suficiente para arrepentirte. Max no respondió. No podía. Sus pensamientos seguían a 1000 por hora. Mientras los hermanos se giraban y comenzaban a caminar de regreso a su nave, Rylan lo agarró del brazo con suavidad. Vámonos, dijo en voz baja. No es seguro aquí. Max caminaba junto a Rylan, con la mente aún nublada. La nave espacial se alzaba ante él, su elegante cuerpo metálico reflejaba la luz del sol poniente. Acababa de aceptar casarse con una alienígena para salvar su vida. Parecía un sueño, o quizás una pesadilla, pero la realidad de la situación se apoderaba de él con cada paso que daba hacia la nave. Al acercarse a la escotilla, los dos hermanos alienígenas, a quienes Max aún no sabía mucho, permanecieron junto a la entrada, con expresiones indescifrables. La más alta, cuyo nombre Max aún no conocía, lo miró con ojos fríos y calculadores. Ran se giró hacia Max, con voz baja y seria. No tienes que preocuparte por ellos. Solo hacen su trabajo. Este matrimonio es una formalidad. No tienes que estar realmente enamorado de mí. Max parpadeó confundido. Espera, ¿qué? Pensé. Se detuvo, tratando de comprender la situación. ¿Quieres decir que esto no es real? Suspiró, sus ojos plateados llenos de una mezcla de tristeza y frustración. Es real en el sentido de que está sucediendo, pero no es real como probablemente estés pensando. Todo esto es para protegerte de mis hermanos. Yo tampoco quería esto, pero si no te hubiera convencido, te habrían matado. Y si no te casas conmigo, seguirán viniendo a por ti. A Max le daba vueltas la cabeza. Se sentía atrapado en un torbellino sin forma de detenerlo. Casarse con ella no era lo que esperaba, pero tampoco quería morir. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no tenía muchas opciones. Entonces, ¿qué pasa ahora después de casarnos? Rylan lo miró, con el rostro suavizado. Una vez casados, podemos irnos de la tierra. Te llevaré a un lugar seguro donde no puedan alcanzarnos. Estarás protegido y podremos resolver las cosas a partir de ahí. Pero hay algo que tengo que decirte, Max. Max frunció el ceño. ¿Qué es?
Dudó un momento antes de continuar. Mi gente, mi raza, las ilusiones, no confían en los humanos. Creen que el desarrollo de la Tierra podría representar una amenaza para la galaxia. No eres el primer humano en estar en peligro por esto. Max guardó silencio un momento. Un momento, procesando sus palabras. No sabía qué pensar. ¿Y qué? ¿Me estás usando para protegerte y alejarme del peligro? Rel negó con la cabeza rápidamente. No, no es solo eso. Me enviaron aquí para observar a la humanidad. Te hemos estado observando, Max, y no esperaba hacerlo. Se detuvo, evitando mirarlo a los ojos. No esperaba preocuparme por ti, pero ahora que te conozco, no puedo dejar que mis hermanos te hagan daño. Max no sabía qué decir. No entendía por qué la habían enviado a la Tierra en primer lugar, porque sus hermanos estaban tan decididos a controlar lo que le sucedía. Quería respuestas, pero el peso de la situación le dificultaba pensar con claridad. ¿Por qué te enviaron?, preguntó finalmente, con la voz más suave. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo quien te encontrara? Ryan respiró hondo y se giró para mirarlo de frente. No se suponía que debía suceder así. Mi gente ha estado monitoreando la Tierra. Durante años, intentando comprender a tu especie. Querían saber si la humanidad sería una amenaza o un aliado. Me enviaron a observar. Pero cuando te encontré, cuando descubriste ese artefacto, lo cambió todo. Max sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿El artefacto? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ella lo miró con expresión seria. Ese artefacto no es solo un objeto antiguo. Es una llave. Una llave antigua para desbloquear algo mucho más poderoso de lo que nadie en la Tierra imagina. Mi gente la ha estado buscando durante años. Y ahora saben que la encontraste. Por eso están tan decididos a evitar que escapes. Si descubren lo que has descubierto. Max tragó saliva con dificultad. ¿Qué podría desbloquear? ¿Qué significa? Los ojos de Rylan brillaron con una mezcla de miedo y determinación. No lo sé, pero creo que es importante. Creo que podría cambiarlo todo para tu planeta y mi gente quiere controlarlo. Max negó con la cabeza, intentando aclarar sus ideas. Todo esto era demasiado. Primero, una nave alienígena había aterrizado. Luego, lo obligaron a un matrimonio concertado con la alienígena. Ahora, estaba descubriendo que la clave de algo poderoso se escondía bajo la superficie, y su vida estaba ligada a ello. Apenas podía seguirle el ritmo. ¿Qué hacemos ahora? Ran respiró hondo y lo miró con una mirada tranquila, casi reconfortante. Seguimos adelante con el matrimonio por ahora. Mis hermanos no te harán daño mientras estés conmigo. Pero una vez que estemos a salvo, averiguaremos qué es el artefacto y qué significa para ambos mundos. Max asintió, aunque no estaba seguro de creer todo lo que ella decía. Toda la situación seguía siendo un misterio, y no se sentía del todo tranquilo. Pero al subir juntos a la nave, la realidad de lo que estaba sucediendo se asentó. Estaba a punto de dejar la Tierra, casarse con una alienígena y posiblemente formar parte de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La nave espacial zumbaba suavemente al despegar de la superficie terrestre. Max estaba sentado junto a la ventana, contemplando el planeta que se extendía bajo sus pies. Parecía irreal. Un minuto estaba de pie en una ruina polvorienta. Al siguiente, estaba volando en una nave alienígena rumbo a un lugar desconocido. Su mente era un torbellino de pensamientos y preguntas, pero no había tiempo para respuestas. Todavía no. Rylan estaba sentada a su lado, con la mirada fija en los controles que tenía delante. El suave resplandor del panel de control de la nave se reflejaba en sus ojos brillaban de alegría. Parecía tranquila, aunque Max sabía que debía de estar tan inquieta como él. Después de todo, acababa de arrastrarlo a una situación que ninguno de los dos podía comprender del todo. La nave continuó ascendiendo, dejando atrás la Tierra. Max intentó concentrarse en las estrellas que se veían por la ventana,
pero sus pensamientos volvían a los extraños acontecimientos que se habían desarrollado en las últimas horas. Había aceptado casarse con Roiland para protegerse. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Qué clase de vida le aguardaba en este mundo alienígena? Y lo más importante, ¿qué era este artefacto? ¿Y por qué era tan importante? Se giró hacia Rylan, quien seguía concentrado en los controles de la nave. Rylan, dijo con voz vacilante. ¿A dónde vamos exactamente? Rylan lo miró con expresión indescifrable. Vamos a un lugar donde estarás a salvo. Es un santuario para mi gente, escondido del resto de la galaxia. Estaremos fuera del alcance de mis hermanos, al menos por un tiempo. Max asintió, pero la incertidumbre seguía invadiéndolo. ¿Y después de eso? ¿Qué pasa cuando lleguemos? ¿Qué hago? Se giró para mirarlo de frente. Sus ojos plateados se encontraron con los suyos. Cuando lleguemos, lo resolveremos todo. Descubriremos qué es el artefacto y qué significa para nuestros dos mundos. Te protegeré, Max. No tienes que preocuparte por nada ahora mismo. Max quería creerle. De verdad que sí. Pero todo estaba sucediendo tan rápido y nada parecía seguro. Solo intento encontrarle sentido a todo esto, admitió. Es mucho que asimilar. Rylan le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Sé que es difícil, pero lo superaremos juntos. No dejaré que te pase nada. Max no sabía cómo responder. No podía quitarse la sensación de que se adentraban en algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podía controlar. Pero por ahora, no tenía más remedio que confiar en ella. Después de todo, ella era quien le había salvado la vida. Pasaron varias horas, y el silencio entre ellos se volvió más cómodo, aunque la tensión aún flotaba en el aire. La mente de Max vagó a la tierra, a la vida que había dejado atrás. Pensó en su familia, sus amigos, el trabajo que tanto le apasionaba. Todo parecía haber sido hace una vida. Se preguntó si alguna vez los volvería a ver. La voz de Rylan interrumpió sus pensamientos. Ya casi llegamos. Max volvió a mirar por la ventana, y el corazón le dio un vuelco. Las estrellas parecían estar más cerca ahora, y frente a ellos apareció una enorme estructura. Una enorme ciudad flotante que parecía tallada en el corazón de una montaña. Sus afilados bordes brillaban con un tenue resplandor azul, y las torres se elevaban hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes. No se parecía a nada que hubiera visto antes. No pudo evitar sentir asombro y maravilla. Relin pareció percibir su reacción. Se llama Aloria, explicó. Es uno de los últimos refugios seguros para mi gente. Nadie sabe de su existencia, salvo unos pocos de nosotros. Max no podía apartar la vista de la ciudad. Era hermosa y extraña, de una forma que parecía a la vez de otro mundo y antigua. Es increíble, dijo en voz baja. La expresión de Rylan se suavizó. Sí, es el único lugar donde puedo ser yo mismo sin la constante amenaza de mis hermanos y el consejo. Es donde puedo protegerte. Max se quedó de pie en el centro de la habitación, intentando asimilarlo todo. El edificio al que Rylan lo había llevado no se parecía a nada que hubiera visto en la Tierra. Las paredes brillaban con una luz tenue, y el aire olía ligeramente a algo dulce, como el aroma de flores lejanas. Pero había una pesadez en el aire, una tensión tácita de la que ninguno de los dos podía escapar. Rylan se acercó a unos controles en la pared, sus dedos revoloteando sobre los botones mientras activaba las luces. La habitación se iluminó, revelando más del extraño diseño alienígena. Los muebles eran elegantes y curvos, hechos de materiales que Max ni siquiera podía reconocer. Todo parecía de otro mundo. Pero bajo la extraña belleza, Max no podía evitar la sensación de estar pisando terreno frágil. Rylan se giró para mirarlo, con sus ojos plateados serios. Sé que esto es mucho para que lo asimiles, Max, pero necesitas entender algo. Este lugar, Ayoria, es seguro por ahora, pero también está lleno de secretos. Mi gente tiene sus propias reglas,
su propia forma de hacer las cosas. No estás aquí solo para esconderte. Hay más en juego de lo que crees. Max asintió, intentando asimilar sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está en juego? Caminó hacia él lentamente, con el rostro tenso. No es solo el artefacto, mis hermanos. No son la única amenaza. El consejo, los líderes de mi pueblo lo están vigilando todo. Saben que los he traído aquí. No dejarán que esto pase sin hacer algo al respecto. Max frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Así que no se trata solo de esconderse de tus hermanos. Estás huyendo de algo mucho más grande. ¿Verdad? Rylan bajó la mirada por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. Dudó antes de volver a hablar. Sí, el consejo. ¿Eh? Si el consejo ya nos busca, ¿no nos encontrarán allí también? Negó con la cabeza. La bóveda está protegida por tecnología antigua, cosas que el consejo ni siquiera entiende. No podrán encontrarla a menos que se lo permitamos. Solo tenemos que llegar antes que ellos. Max pensó un momento, con la mente acelerada. Cuanto más aprendía, más incierto se sentía todo. Parecía que no había ningún lugar en este extraño mundo donde pudieran estar realmente a salvo. Pero también sabía que huir no era una opción. Tenía que seguir con Rylan. No podía rendirse ahora. No cuando estaba tan cerca de comprender el significado del artefacto. De acuerdo, dijo con voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. ¿Cómo llegamos? Rylan lo miró, con los ojos ligeramente suavizados. Tenemos que salir de la ciudad. La bóveda está escondida en las montañas. Es un largo viaje, pero podemos lograrlo. Tengo una nave que puede llevarnos, pero tendremos que movernos rápido. Sin detenernos. Max asintió, intentando controlar su respiración. No sabía en qué se estaba metiendo, pero no tenía otra opción. Esta era su única oportunidad de obtener respuestas para sobrevivir. Ran se giró hacia la puerta, con un tono cada vez más urgente. Nos vamos. Los dos salieron de la habitación y entraron en el pasillo tenuemente iluminado. Max no pudo evitar notar la tensión en el aire, la extraña sensación de que algo los observaba al otro lado de la esquina. Estaba seguro de que si el consejo tenía espías, ya los estaban siguiendo. Cada paso parecía una cuenta regresiva hacia algo terrible. Avanzaron rápidamente por los silenciosos pasillos del edificio. Rylan lideraba el camino con un propósito. Al llegar a la salida, Max oyó el zumbido distante de la nave que Rylan había mencionado. Estaba aparcada justo afuera, esperándolos. La nave era pequeña pero elegante, y su superficie reflejaba la luz de las lunas gemelas. El corazón de Max se aceleró al subir a bordo, y Rylan inmediatamente comenzó a encender los motores. No tardaremos mucho, dijo ella mirándolo. Una vez que estemos en el aire, nos dirigiremos directo a las montañas. Pero tendremos que tener cuidado. Si el consejo tiene gente vigilando el cielo, podrían detectarnos. Max asintió, aferrándose al asiento mientras la nave comenzaba a despegar. La ciudad se hacía más pequeña a medida que ascendían, y los edificios brillantes se desvanecían en la distancia. La nave surcaba el aire con facilidad, abriéndose paso a través del cielo nocturno. La nave zumbaba constantemente mientras surcaba el cielo nocturno, dirigiéndose hacia las montañas a lo lejos. Max se sentó junto a Rylan, con la mirada fija en el oscuro horizonte. La vista exterior era impresionante. Las estrellas brillaban con fuerza contra la inmensidad del espacio. Pero Max no podía evitar la sensación de que estaban siendo arrastrados. El consejo, sus hermanos y quienquiera que los estuviera persiguiendo. Todo se acercaba. Rylan no habló mucho durante el vuelo. Estaba concentrada en los controles, moviendo las manos con soltura mientras guiaba la nave por el aire tranquilo. Max no pudo evitar admirar su calma ante el peligro. Parecía llevar el peso de la galaxia sobre sus hombros. Sin embargo, nunca flaqueó. Después de lo que parecieron horas, la nave comenzó a descender.
Las montañas se hicieron más grandes, sus picos escarpados se recortaban contra el cielo estrellado. Rylan miró a Max con una pequeña sonrisa decidida. Ya casi llegamos, dijo en voz baja, con voz firme. La bóveda está justo delante. Max se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía ni idea de qué esperar al llegar a la bóveda, pero sabía que era importante. Fueran cuales fuesen los secretos que albergara, podrían cambiarlo todo. Era la clave para comprender el artefacto, y quizás la única manera de detener el caos que se cernía sobre ellos. La nave aterrizó suavemente sobre una superficie plana y rocosa cerca de la base de las montañas. El área circundante estaba extrañamente silenciosa. El único sonido era la distante ráfaga de viento entre los picos. Max no podía ver mucho en la oscuridad, pero podía sentir la tensión en el aire. Estaban cerca ahora. Demasiado cerca. Relin apagó la nave y se levantó, indicándole a Max que la siguiera. No te acerques, dijo en voz baja. La entrada está oculta, pero no está lejos. Tenemos que actuar rápido. Max la siguió fuera de la nave, con el aire fresco de la noche rozándole la piel. El suelo bajo sus pies se sentía sólido, pero el peso de la situación lo oprimía con fuerza. Miró a su alrededor, casi esperando ver figuras emergiendo de las sombras, pero la zona estaba en silencio por ahora. Estaban a salvo. Rylan lo condujo hacia una pared rocosa al pie de la montaña, con movimientos rápidos y seguros. Se detuvo frente a lo que parecía ser una gran pared lisa de piedra. «Es esto», dijo, extendiendo la mano para presionarla contra la superficie. Max observó atentamente cómo la roca parecía moverse, revelando un pasadizo oculto que se adentraba en la montaña. La entrada era estrecha, apenas lo suficientemente ancha como para que pasara una persona. Una vez. Max tragó saliva con dificultad. Esta es la bóveda. Ran asintió. Sí, es antigua y ha estado oculta durante siglos. El Consejo ni siquiera sabe dónde está. Solo unos pocos sabemos cómo acceder. Max echó un vistazo al oscuro pasadizo que tenían delante. Una sensación de inquietud se apoderó de su pecho. No estaba seguro de que les aguardaba dentro, pero de una cosa estaba seguro. No tenían más opción que seguir adelante. Entró en el pasadizo detrás de Rylan. El aire fresco del interior le provocó un escalofrío. Las paredes del túnel eran lisas, como talladas en la roca misma. Un tenue resplandor azul iluminaba el camino, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Cuanto más avanzaban, más oscuro y opresivo se sentía el aire. A medida que se adentraban en la montaña, Rylan volvió a hablar, su voz apenas un susurro. La bóveda no es solo un lugar de almacenamiento, es un lugar de conocimiento. El Consejo lleva años intentándolo, pero nadie sabe exactamente cómo acceder a las cámaras más profundas. Estamos a salvo aquí por ahora, pero no podemos perder el tiempo. Max asintió, intentando concentrarse. Sus pensamientos seguían dirigiéndose al artefacto. Si era tan importante como decía Rylan, entonces la bóveda era el único lugar que podía contener las respuestas que necesitaban. Tenía que creerlo. Caminaron durante lo que parecieron horas, el túnel serpenteando bajo la montaña. El aire se enfriaba a medida que se adentraban, y el silencio a su alrededor era casi sofocante. Los pasos de Max resonaban en las paredes, un recordatorio constante de que estaban solos en ese vasto y oculto lugar. Finalmente, llegaron a una gran cámara. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas, que brillaban suavemente en la penumbra. En el centro de la habitación se alzaba una enorme puerta de piedra, con su superficie cubierta de diseños aún más intrincados. No se parecía a nada que Max hubiera visto jamás. Una antigua estructura de otro mundo que parecía latir con energía. Rylan se detuvo frente a la puerta y se giró hacia Max. Aquí está, el corazón de la bóveda. Max sintió un escalofrío recorrerle la espalda al contemplar la puerta.
No tenía ni idea de qué había tras ella, pero estaba claro que, fuera lo que fuese, contenía las respuestas que habían estado buscando. Podía sentir el peso de la historia presionándolos como si las mismas paredes de la bóveda los estuvieran observando. ¿Cómo la abrimos?, preguntó Max, con una mezcla de asombro e incertidumbre en su voz. La pesada puerta de piedra se abrió con un crujido, revelando una vasta cámara al otro lado. El aire interior estaba impregnado de un olor a antigüedad y misterio. Max dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Este era el lugar donde aguardaban las respuestas. Pero con cada paso que daba, una parte de él no podía evitar la sensación de que se estaban adentrando en algo peligroso, algo más allá de su comprensión. Ryan se adelantó, escudriñando la habitación con la mirada al entrar en la cámara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos brillantes similares a los de la puerta. Pero aquí parecían latir con vida, cambiando y transformándose a medida que, si la habitación misma estuviera viva. El suelo era de piedra pulida, lisa y reflectante, como si hubiera sido cuidadosamente labrado por una civilización perdida. Los pasos de Max resonaron en el silencio, y no pudo evitar sentir asombro. Este lugar había estado oculto durante siglos, y ahora se encontraban en su corazón. No tenía ni idea de lo que estaban a punto de descubrir, pero sabía que era algo que podría cambiarlo todo. Ryland se movió hacia el centro de la habitación, sus dedos recorriendo el aire frente a ella, como si leyera algo invisible. Su expresión era concentrada, pero había un atisbo de vacilación en sus ojos. Parecía estar buscando algo oculto entre los misterios de la habitación. ¿Qué es este lugar?, preguntó Max en voz baja mientras miraba a su alrededor. Ryan hizo una pausa y lo miró. Esta es la bóveda del conocimiento. Guarda los secretos de la historia de mi pueblo, nuestro pasado, nuestra tecnología y nuestro futuro. El Consejo lleva años intentando entrar aquí, pero no tienen el conocimiento necesario. Solo aquellos con la conexión adecuada pueden desbloquear el verdadero poder de la bóveda. Max frunció el ceño, acercándose a ella. ¿Y el artefacto? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ryland no respondió de inmediato. Se acercó a un gran pedestal de piedra en el centro de la habitación. Sobre él yacía un pequeño cristal brillante, cuya luz latía suavemente como un latido. Max sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era esto. Este era el artefacto. Ryland recogió con cuidado el cristal. Sus dedos temblaban ligeramente al sostenerlo. Esta es la llave, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Contiene el conocimiento de todo. Nuestra historia, los orígenes del Consejo e incluso el futuro sobre nuestros mundos. Max dio un paso adelante, con la mente acelerada. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo entiendes lo que significa? La mirada de Ryland era distante mientras observaba el artefacto en sus manos. Mi gente siempre ha sabido de la bóveda. Hemos estudiado sus secretos durante generaciones. Pero el verdadero poder del artefacto solo puede ser desvelado por alguien de fuera de nuestro mundo. ¿Alguien como tú? Max parpadeó confundido. ¿A qué te refieres con alguien como yo? Solo soy un tipo normal de la Tierra. Relin negó con la cabeza lentamente. No, Max. No eres cualquiera. Fuiste elegido. El artefacto ha estado esperando a alguien con tu linaje. Alguien que pueda conectar con él de maneras que ninguno de nosotros puede. Max sintió una oleada de incredulidad. Espera, ¿elegido? ¿De qué estás hablando? Ni siquiera sé qué está pasando. Y ahora me dices que fui elegido para algo. Max estaba de pie en el centro de la bóveda, con la mano aún apoyada en el cristal brillante. La energía del artefacto lo había inundado, dejando una sensación de miedo y asombro a su paso. Las paredes a su alrededor zumbaban con poder. Los símbolos cambiaban y se reorganizaban como si la bóveda misma estuviera viva. Respondiendo. A su toque, Rand dio un paso adelante, con los ojos abiertos de par en par por el asombro. Está funcionando. Max.
La bóveda está revelando la verdad. Max apenas la oyó, con la mirada fija en el mapa que había aparecido ante él. Los símbolos brillantes se habían transformado en una serie de estrellas conectadas por líneas brillantes. Era un mapa de la galaxia, pero diferente a todo lo que había visto antes. Había planetas y sistemas que no reconocía. Y en el centro de todo había un pequeño punto brillante, casi como un faro. ¿Qué es eso?, preguntó Max, señalando el punto brillante en el centro del mapa. Ran se acercó, entrecerrando los ojos. Ese es el núcleo. Es donde todo comenzó. El lugar donde se creó el artefacto. Es el origen del poder de mi pueblo. Y ahora es el lugar donde todo terminará. A menos que actuemos. Max sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué quieres decir? El rostro de Rylan se puso serio. El peso de sus palabras se asentó pesadamente en el aire. El Consejo lleva siglos buscando el núcleo. Si lo encuentran, usarán su poder para controlar toda la galaxia. Ya controlan muchísimo. Pero esto les daría el poder de remodelarlo todo, de destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Max tragó saliva con dificultad. El Consejo siempre había sido una fuerza distante y sombría en el mundo de Rylan, algo que nunca había comprendido del todo. Pero ahora, la realidad a la que se enfrentaban se sentía mucho más cercana, mucho más peligrosa. Así que tenemos que detenerlos, dijo en voz baja, con la voz llena de determinación. Tenemos que mantener el núcleo oculto. Ryan asintió, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Sí, la bóveda se creó para protegerla, pero ni siquiera este lugar puede detenerlos para siempre. Necesitamos encontrar el núcleo antes que el Consejo, y debemos asegurarnos de que nadie pueda usar su poder para el mal. Max respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre él. Había comenzado este viaje simplemente intentando comprender el artefacto. Y ahora estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Pero de una cosa estaba seguro. No podía echarse atrás. ¿Dónde está?, preguntó. ¿Cómo llegamos? Rylan caminó hacia el mapa, sus dedos trazando las líneas brillantes. El núcleo está en un planeta lejano, lejos de aquí. Está escondido en un lugar que ni siquiera el Consejo ha encontrado, pero no permanecerá oculto por mucho tiempo. Tenemos que llegar antes que ellos. Max asintió. Entonces, ¿qué esperamos? Sin perder ni un segundo, Ran comenzó a manipular los controles de la bóveda. Las paredes se movieron de nuevo y una puerta se abrió al otro lado de la cámara. Max la siguió, pensando a toda velocidad en lo que les esperaba. El núcleo era su única esperanza, pero llegar a él no sería fácil, y no había garantía de que lo lograran a tiempo. Al entrar en la siguiente habitación, Max vio una pequeña nave esperándolos. Era elegante y rápida, diseñada para largos viajes espaciales. Rylan se dirigió rápidamente a los controles, sus dedos sobrevolando los botones. Esta es nuestra única oportunidad, dijo, mirando a Max. La nave está equipada con el motor más rápido que tenemos. Podemos llegar al núcleo en cuestión de días, pero tenemos que actuar con rapidez. Si el Consejo nos alcanza. No lo harán, interrumpió Max con voz firme. Llegaremos primero. Rylan lo miró con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Eso espero. Pero incluso si llegamos, aún no sabemos qué encontraremos. El núcleo es más que un simple artefacto. Es un poder como nunca antes habíamos visto. Max subió a la nave, abrochándose el cinturón en el asiento junto a Rylan. Los motores cobraron vida con un zumbido cuando ella inició la secuencia de salto. Las estrellas fuera de la ventana se difuminaron mientras la nave aceleraba, atravesando la inmensidad del espacio hacia su destino. El viaje fue largo y tenso, cada hora que pasaba llena de un recordatorio constante de que corrían contra el tiempo. Max mantuvo la vista fija en el mapa, observando cómo el punto brillante que representaba el núcleo se hacía más grande.
Pero no podía quitarse la sensación de que no estaban solos. Aunque habían dejado atrás la bóveda, la sombra del consejo aún se cernía sobre ellos. Pasaron los días y la nave se acercaba cada vez más a la ubicación del núcleo. Max no pudo evitar sentir pavor a medida que se acercaban. Se acercaban al final del viaje, y sabía que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la nave llegó al planeta donde se escondía el núcleo. Era un mundo árido y rocoso. Su superficie estaba agrietada y desolada. No había señales de vida ni de civilización, solo el paisaje tranquilo y vacío que se extendía ante ellos. «Aquí está», dijo Rylan, con la voz tensa por el miedo y la emoción. «El núcleo está en algún lugar bajo la superficie. Tenemos que encontrarlo rápido». Max asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaban tan cerca. Pero mientras se preparaban para aterrizar, Max no podía evitar la sensación de que estaban a punto de enfrentarse al mayor desafío de sus vidas. El consejo estaba ahí fuera, y no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Mientras la nave descendía hacia la superficie del planeta, Max miró por la ventana, con la mente puesta en el futuro. La verdad estaba ahí fuera, oculta bajo la superficie, y solo ellos podían desentrañarla. La batalla final estaba a punto de comenzar.